En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 17 de octubre de 2023. Ya recuerdan ustedes, los que no vieron el programa ayer, bueno, pues si no lo vieron, recomiendo que lo hagan. Entrevistamos a García Margallo, entrevista interesante, aunque en muchas cosas no estamos de acuerdo, como es el concepto de la Agenda 2030 y el concepto de las sociedades multiculturales. De hecho, en el editorial de ayer hablábamos de lo que era el fondo del asunto, de todo lo que estamos viviendo a día de hoy, y es un choque de civilizaciones que, por supuesto, nada tiene que ver con esa alianza de civilizaciones de la que hablaba Zapatero. Porque, a fin de cuentas, lo que ocurrió ayer en Bruselas, ese penúltimo atentado por parte del yihadismo, y digo penúltimo porque ayer acabamos el programa y nada más terminar teníamos la noticia de Bruselas. Hoy, quién sabe dónde puede ser. Si será en París, si será en Londres, si será en la propia España, si será en Italia o si será en Alemania. Pero a fin de cuentas, desgraciadamente, sabemos que eso va a ocurrir. Pues bueno, ayer en Bruselas, que es la representación perfecta de lo que es la Europa actual, una Europa repleta de burócratas, en la que premian el buenismo, en la que nos intentan convencer de que es posible vivir en un mundo ideal en el que todas las culturas se abrazan y se besan, en la que, por supuesto, no se quiere mirar la realidad. Y también hay que tener en cuenta que esos burócratas, al no sufrir las consecuencias de sus políticas, pues viven alejados de la realidad y de los problemas que sufren los ciudadanos. Luego muchos se preguntan y dicen, ¡ay, es que fíjate, está en auge la extrema derecha en Suecia, o en España, o en Francia, en Alemania, en el Reino Unido! ¿Cómo puede ser? Pues hombre, obedece a una explicación muy sencilla, y es que estos preceptos que se han ido incorporando en nuestro día a día obedecen a una falacia, y es el concepto de la igualdad, que no solo lo vemos replicado en cuestiones de género, también, por supuesto, eso llega a las cuestiones de la inmigración. ¿Todas las culturas son iguales? Hombre, basta con darse una vuelta por el mundo, que oye, es una de las cosas fascinantes de este mundo, que dentro del planeta en el que vivimos hay muchos mundos, pero desde luego lo que uno comprueba es que no todas las culturas son iguales. Y que en el caso de Occidente hay ciertas culturas que chocan frontalmente con nuestros valores. ¿Esto quiere decir que todos los musulmanes del mundo no se pueden adaptar en Europa? Hombre, evidentemente no. De hecho, hay muchos que están adaptados. Pero tampoco podemos negar que dentro de esa inmigración por parte de musulmanes, y especialmente del norte de África y de la península arábiga, pues hay un porcentaje que, por mucho que sea menor, genera un montón de conflictos. Esta realidad innegable que están soportando ya los países nórdicos, Francia desde hace muchos años, el Reino Unido, Bélgica, esa realidad cada vez asoma más. Justo, es que parece mentira, es que fue de verdad acabar el programa y salía la noticia. Y dices, bueno, pues si es que ¿a quién le sorprende? Ya alertábamos de que esta es la derivada de fondo, civilización o barbarie. Porque a mí, por mucho que traten de convencerme de que es lo mismo, el concepto de cristiandad, independientemente de que uno sea creyente o no, o los valores cristianos, que los valores que defienden los fundamentalistas islamistas, hombre, la verdad es que no. En absoluto. No tienen nada que ver. Y luego dentro del show esperpéntico de lo que es Bruselas, esa capital, la verdad es que está muy bien pensada, porque es, desde luego, la representación perfecta de lo que significa esta Unión Europea. Pues bueno, fue allí donde se produjo el penúltimo atentado, y el terrorista, que obedece al nombre de Absalam Lassoud, es de origen tunecino, de 45 años, residía ilegalmente, era conocido por la policía por, cito literalmente lo que ha dicho el Ministerio del Interior en Bélgica, por sospechas de tráfico de personas, residencia ilegal y socavar la seguridad del Estado. Vivía en el mismo gueto que los yihadistas que en el año 2016, no sé si ustedes recuerdan esos atentados en Bruselas que se llevaron la vida de más de 30 personas y dejaron más de 300 heridos, pues residía en el mismo gueto. La historia de siempre. El yihadista radicalizado fichado por la policía que hay, vaya por Dios, ha hecho lo que evidentemente iba a hacer.
11 horas se tardó la... que es que esto es una cosa surrealista. Y eso también se recuerdan cuando el atentado de París, uno de los terroristas pudo actuar porque es que claro, eran las 2 de la mañana y entonces el juez estaba medio dormido y ¿cómo iba a ir a detener al yihadista? Al día siguiente fueron, ya no estaba. Esto es Bruselas. Esto es Europa. En esto lo hemos convertido. Pues 11 horas estuvo la policía, tardó en acabar con el terrorista. Que si ustedes han visto esos vídeos, iba con una scooter que no pasaba de 50, gritando Allahu Akbar y se paseaba por la ciudad, multitud de vídeos de los ciudadanos y ni un solo coche de policía. En un país normal, en un país serio, en un país que funciona, hubiesen tardado 5, como mucho 10 minutos en abatirlo. Pues no, 11 horas. ¿Y dónde? Al lado de su casa tomándose un café, estaba el tío. Esto es Europa. En esto lo hemos convertido. Y algunos todavía lo niegan, porque creen que, claro, es que si dices estas cosas, entonces es que eres racista y todo este tipo de tonterías, que para empezar no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. No es una cuestión racial, pero bueno, vivimos en este mundo en el que ponemos etiquetas que son falsas y que no corresponden a la realidad. Pero para que ustedes vean el mundo al que nos enfrentamos, aunque hay muchos que han estado este fin de semana jaleando a este tipo de personas, en una de esas manifestaciones que tuvieron lugar en Londres hubo un corte, que quiero que vean ustedes, que es un curso express para todos los que no quieren entender a lo que nos enfrentamos. Pues ahí lo tienen. La vida empieza con la muerte. Es una gran diferencia. Nosotros no creemos eso. Damos un valor a la vida que evidentemente esta gente no da. Que los yihadistas están dispuestos a morir. ¿Cuántos de los residentes en Occidente estarían dispuestos a dar su vida por salvaguardar lo que representa o ha representado al menos Occidente a lo largo de la historia? Porque esta es la cuestión de fondo. Nos estamos enfrentando a esto. Estos son los enemigos de nuestra forma de vida. Y están dispuestos a todo. Hemos metido al enemigo en casa. Y se ha hecho a través de unas políticas migratorias que son, desde luego, un auténtico fracaso. Y que lo que han generado son conflictos, la creación de guetos y, por supuesto, que la inseguridad llegue a nuestras ciudades. Negar esto, como muchos hacen, solamente obedece o bien a una cuestión de ignorancia o una cuestión de estupidez. Porque sí, no le llamarán a usted racista, desde luego, y fenomenal, oye, enhorabuena. Pero es estúpido. Y repito, es que esto es una evidencia que ya se está viviendo en multitud de países. España no va a ser una excepción. Iremos más lentos. Es verdad que no estamos todavía como Francia, pero no duden que estaremos como Francia si no se remedia esta situación. Si no se acepta que no todas las culturas son iguales. Y si no se acepta que es evidente que hay que poner freno a la situación que estamos atravesando. Porque si alguno cree que esto va de dar ayudas sociales para que se integren, es que no se ha enterado de nada. No ha comprendido de qué va el asunto. Se ha creído que todas las culturas son iguales. Y no lo somos. Pero como hemos despojado de identidad nuestros países y ahora vamos a este mundo horrible en el que todo es homogéneo y no existen diferencias, eso que se vende como un gran progreso implica que ahora tengamos que sufrir la inseguridad en nuestras calles. Le tocó el caso ayer a 2 aficionados suecos que iban a ver el partido que disputaba con la selección belga. Pero podría haber sido perfectamente usted. Puede ser perfectamente usted mañana. Porque habrá algunos que pensarán que hacen un cuestionario los terroristas antes de disparar. No, no funciona así. No preguntan ni por tu ideología, les da igual tu religión, les da igual cuál sea tu sexo, se importa 3 narices, disparan, actúan. Y contra la barbarie,
no cabe ningún tipo ni de diálogo, ni de soluciones, ni de ayudas sociales. Hay que expulsarlos y, por supuesto, tratar de impedir la entrada de estos perfiles. Pero esto es políticamente incorrecto. Entonces, más vale que nos asesinen, eso sí, de forma políticamente correcta, que defender lo que es Occidente y, por supuesto, enfrentarse a los enemigos de nuestra forma de vida, que es de lo que se trata todo esto. Son valores incompatibles. Algunos lo asumen. Dicen, bueno, del mismo modo que si usted se va a vivir a Indonesia, a Japón o a donde considere oportuno, asume los valores de esos países, aquí, sorpresivamente, decimos, no, aquí podemos convivir todos. Falso. Y la prueba la estamos teniendo a lo largo de los años. Este es solo el penúltimo ejemplo. Es el fracaso de la multiculturalidad, el fracaso de negar las diferencias sustanciales que existen, y además está bien que sea así, entre los diferentes países. Tradiciones distintas, historias diferentes. Y por supuesto el componente religioso. Por mucho que aquí nosotros hayamos decidido asesinar a Dios para reemplazarlo por estos dioses y mártires estilo Greta, von der Leyen y toda esta tropa, la realidad es que por supuesto que tiene un papel fundamental. El problema de fondo es que parece que muchos de estos burócratas deciden negarse y sobre todo no actuar porque no lo sufren. Quizá hay que esperar a que, no sé si tienen sobrinas von der Leyen, como cuando, no sé si ustedes recuerdan, hubo un lobo que se comió su pony. Y estaban los ganaderos y los agricultores durante muchísimo tiempo diciendo, oiga, que es que esta ley de protección que tienen sobre el lobo pues nos están perjudicando. Que el lobo será muy bonito y muy mono, pero es que están matando a nuestros cerdos, están matando a nuestras ovejas y hay que proteger al lobo. Y encima si nosotros nos cargamos al lobo, nos detienen y nos multan. Pues eso cambió cuando el pony de von der Leyen, un lobo, lo atacó. Esto hay que revisarlo. No, es que había que revisarlo antes. Entonces, no sé, a lo mejor pues, tendrán que acabar con la sobrina de von der Leyen o con el primo o con quien sea que le toque de cerca para que entonces digan, vale, tenemos un problema. La desgracia es que cuando eso ocurra, cuando las políticas migratorias que se han ido adoptando afecten a las élites, eso implicará que ya es demasiado tarde y que tiene difícil solución, como es el caso de Francia. Así que más vale que aceptemos la realidad, que todavía estamos a tiempo, y por supuesto, no neguemos algo que es evidente. Y es que no todas las culturas son iguales y, por supuesto, los valores que defienden unos y otros son completamente opuestos. Creer que eso no va a implicar un choque de civilizaciones y no una alianza de civilizaciones es creer en el mundo de Yuppie que no existe. ¡Comenzamos! Pues ya está con nosotros Javi Sanz. Buenas noches. Hola, Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, siguiendo con preocupación la realidad en la que nos han metido el multiculturalismo. Ahora hablaremos con Quintana Paz y Miguel Rovira de este asunto. Por cierto, buena entrevista ayer de Margallo. Muy interesante, que me la he visto también, sí. Por supuesto. Sí, el país es que a mí Margallo, yo lo escucho hablar y me encanta. Sí, pero, claro. pero luego puede estar a favor de la Agenda 2030. Es una cosa que no me rompe los esquemas. Cosas de Margallo, cosas de políticos, yo creo. Sí, dicho. Sí, porque luego es muy interesante y sobre todo, es que una anécdota que no contó, nos lo contó después, cuando él conoció a Netanyahu. Y ay, qué rabia, voy a haber contado en la entrevista. Claro. Pero bueno, lo traeremos en más ocasiones porque independientemente de todo, ya saben que pues este programa es en libertad, traemos a gente de todo tipo. Y hay pendientes en la lista muchas sorpresas. Muy interesantes. Sí, sorpresas. Pero poco a poco. Sí, pildorita a pildorita. Sí, poco a poco. Pero bueno, es la idea también, ¿no? Escuchar a gente aunque no estemos de acuerdo. Pues si no seríamos podemitas, si solo escuchásemos seríamos una secta. Y esto no va de eso. Así que nada, hablando de sectas y de podemitas, la que han liado con Israel. Y hablando de Netanyahu, vamos a comenzar las noticias del día, hablando de Israel, que ha emitido un comunicado, atención, condenando enérgicamente las declaraciones de algunos miembros del gobierno español en referencia al ataque de Hamas y también la actual campaña de bombardeos de Israel sobre Gaza, catalogándolas de inmorales y también vergonzosas. Estamos viendo ahora mismo en pantalla el comunicado al que me hago referencia. Y es que en dicho comunicado, eso sí, no se menciona en concreto
aunque, bueno, podemos decir que es bastante evidente, las personas a las que hace referencia, es decir, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y también a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, en este comunicado se hace un llamamiento directo a Pedro Sánchez para que denuncie y condene inequívocamente estas, dicen por parte de la Embajada de Israel, estas vergonzosas declaraciones. Héctor, vamos a quitar ya el comunicado, ya que ante ello el Ministerio de Exteriores español respondía horas después rechazando tajantemente, abro comillas, las falsedades vertidas sobre algunos de sus miembros y afirmando también no aceptar insinuaciones infundadas sobre ellos. Muy categórico también el Ministerio de Exteriores español. Y fíjense porque así salía al paso el ministro Álvarez. Vamos a escucharle. La posición del Gobierno de España en estos momentos es muy clara y lo ha sido desde el primer minuto en el que se produjo el ataque terrorista contra Israel. Condenamos el ataque terrorista de una organización terrorista como es Hamás contra Israel. Exigimos la inmediata e incondicional liberación de todos los rehenes. Lamentamos y deploramos todas las víctimas inocentes que se están produciendo y reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista. Hablaba Álvarez, como estábamos escuchando, de una posición clara del gobierno español, pero minutos después hablaba Ione Belarra, aseguraba que también hablaba en nombre del gobierno español, pero la versión, como van a escuchar, completamente diferente. Creo que en este momento hay que decir claramente que el Estado de Israel es un Estado ocupante. Este es un conflicto que no empezó la semana pasada, que lleva décadas funcionando y en el que los principales ataques, los principales muertos están en el lado palestino, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad romper el cerco mediático. Sabemos que el Estado de Israel tiene una influencia muy importante en el mundo, tiene detrás a los Estados Unidos de América y eso le da una capacidad de influencia enorme, pero creo que desde nuestras posiciones, aunque sean modestas, tenemos que alzar la voz para que termine de una vez por todas este genocidio. En nombre del Gobierno de España y en nombre de mi partido, como me corresponde por la posición que ocupo. Bueno, pues ya vemos dos versiones, un mismo gobierno y una posición internacional a la que deja España en bastante mal lugar. Que estamos como el presidente rotativo de la Unión Europea. Sí, hay que recordarlo, por supuesto. Esto es un detalle fundamental, porque Europa está mostrando una posición. Y luego hay una cosa que es fascinante cuando dice Álvarez, no, esto el gobierno hemos mantenido siempre la misma postura, jamás es un grupo terrorista. Díselo a tus socios de Sumar, Efectivamente, que no decían que esto era un grupo terrorista. Si a fin de cuentas, o sea, cuando lo que estamos asistiendo, igual que cuando Ione Belarra habla de genocidio, a ver, Ione, vamos a ver, ¿sabes lo que significa la palabra genocidio? Porque hay muchas veces, y esto es un dicho que se tendrían que aplicar los líderes podemitas y de Sumar, más vale parecer tonto, que es el caso de Ione, que hablar y confirmarlo. Que es mucho mejor parecer tonto que hablar y confirmarlo. Entonces, esto es lo que hace Ione Belarra, pero en el gobierno esto es una crisis que a nosotros, la política internacional, desgraciadamente en este país, pues no le damos la importancia que sí que tiene, pero esto toma nota, ¿eh? O sea, Sánchez que se olvide si tenía algún interés que decían, bueno, cuando pierda la presidencia del gobierno me iré a liderar algún organismo internacional. Se acabó. Se ha acabado, porque claro, a fin de cuentas estás posicionándote al lado de este grupo terrorista que es Hamás y que si realmente esto fuese un genocidio, Ione, o sea, ¿cuánto tardaría Israel, que es el que suministra la electricidad en Palestina? En la Franja de Gaza, principalmente. Porque Egipto manda muy poquito. Es más, habría que preguntarse, tanto que están interesados por el futuro de los palestinos, que me parece muy bien, ¿qué hacen con los cientos de millones de euros que enviamos todos los europeos anualmente a la Franja de Gaza? ¿Ha mejorado algo la vida de los ciudadanos que viven allí? ¿O por el contrario se ha gastado en armamento para atentar contra los civiles en Israel? Que muchas veces muchos de ellos que fallecen son musulmanes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno. Y hay que recordar que Pedro Sánchez, de momento, no les ha dicho nada a sus socios porque hay que recordar que hay una investidura en medio y que necesita los votos tanto de Yolanda Díaz como de Ione Belarra para volver a ser presidente. Sí. Entonces, por eso esas partes que chocan y que Israel ha tenido que salir al paso denunciando a sus propios Hoy me socios. contaban, ya sabéis que en Madrid la gente dice los pueblos,
Pero en Madrid es una cosa fascinante los cotilleos. O sea, es impresionante. Un pequeño pueblecito, nos Sí, conocemos sí. todos. No, son unos cotilleos espectaculares. Luego muchos de ellos son mentira, pero bueno. Entonces, me decían que cada vez está más cerca las elecciones, ¿eh? Claro, Sánchez, porque, repetimos, la investidura es una cosa, que eso es un día, pero luego tienes que gobernar todos los días. Entonces, le crecen los enanos a Sánchez. Pero bueno, está bien que el cerdo engorde antes de acabar con cada cerdo. Llega a su San Martín. Esto es cuestión de tiempo. Entonces, bueno, pues que sigan engordando. Veremos y seguro que nosotros estaremos aquí para contarlo. Continuando con la actualidad, y es que ante estos ataques terroristas que se están produciendo en Europa, España sí que es verdad que está moviendo ficha y en el día de hoy ha reforzado la alerta antiterrorista. El Ministerio del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que se adopten medidas complementarias dentro de ese nivel 4 de alerta antiterrorista que está actualmente España. Recordamos que es el penúltimo eslabón previsto sin llegar al 5, que es el último, tras analizar, pues obviamente, todo lo que está sucediendo en Europa y también en este pleno conflicto en Oriente Próximo. Entre las medidas, las repasamos rápidamente, destaca el refuerzo de los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos especialmente sensibles, obviamente en territorio nacional, y el incremento, Jano, de medidas antiterroristas por parte de las autoridades. Es decir, España está viendo lo que está sucediendo ayer en Bruselas, por supuesto lo que ha acontecido en Francia, y está tomando medidas. Veremos si funcionan y esperemos que nosotros aquí en España no veamos lo que le está sucediendo a los socios europeos. Sí, esperemos que no, pero vamos, esto puede ser, es que en cualquier momento. Porque al final, mira, lo de ayer en Bruselas, lo fascinante es que tarden 11 horas en abatir al terrorista que estaba ahí paseándose con una moto que no pasa de 50. Con total normalidad. Gritando. Es impresionante, es impresionante. Con una moto, además, de no gran cilindrada. Que no. De scooter. Bueno, además, era un scooter. Por la ciudad. Sí, tranquilamente. Sí. Y de hecho, hay un vídeo de un ciudadano que se pone a perseguirlo, que es de chiste. Dices, pero oiga, como este tío no ha recibido un balazo ya. O sea, es una cosa surrealista. Sí, la imagen de seguridad de cara al mundo que deja Europa es terrible. Y sí, bueno, es que Bruselas es el mejor ejemplo de lo que tenemos. Eso es. Hablando de problemas, Francia, que tiene muchos. Efectivamente, hablábamos de Francia y es que hoy, de nuevo, el Palacio de Versalles ha tenido que ser evacuado y clausurado al público por otra nueva amenaza de bomba este mismo martes. Según ha anunciado la institución en sus redes sociales, vamos a ver el tuit, Héctor, ha sido clausurado al público por razones de seguridad, lo que ha afectado a miles de turistas. Como podemos ver, leo textualmente, estimados visitantes, por razones de seguridad, el Palacio de Versalles evacúa a los visitantes y cierra sus puertas hoy martes 17 de octubre. Gracias, apuntaban en ese tuit, por la comprensión. Recordamos, es la segunda vez en menos de 4 días. Ojo al dato que este Palacio de Versalles recibe un aviso de bomba y que tiene que ser evacuado con la intervención, además, de los artificieros. Vamos a ver, son 7 segundos el momento en el día de hoy. Bueno, vemos que incluso tranquilidad ya parece algo cotidiano e incluso normal. Lo que decía Satiscan es que nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Bueno, no decía con este acento, obviamente, porque el hombre es un poquito más serio. Pero bueno, a ver, a mí me lo diría así, si fuese español. Es que esto, claro, la multiculturalidad, bueno, el sacrificio. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en el terror. Decir, oye, voy a ver el Palacio de Versalles y amenaza de bomba y salir. Hasta que un día la amenaza se cumpla y vamos a una tragedia. Pero es que acostumbrarse a eso es el gran fracaso de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aceptar estos cambios tan indeseables que han llegado de la mano de este multiculturalismo, que desde luego lo que ha hecho es generar muchísimos problemas y esas sociedades que nosotros conocíamos quizá cuando éramos pequeños, nuestros padres y nuestros abuelos todavía más, que tendrían muchas imperfecciones, pero vamos, éramos países seguros y que desde luego no ibas a ver un museo y tenías que salir por patas, o te metes en el palacio y tenías que salir corriendo porque había una amenaza de bomba de un grupo islamista, no. Y hay que intentar, Jano, no vivir con miedo. Porque sí, pero eso es una victoria, ¿no?, de estos extremistas. Ya, pero claro, eso queda muy bien. Dices, sí, lo que tú quieras. Es que están aquí y están realizando actos muy, muy peligrosos. Sí, muchos dicen, no, pero para que nosotros demostrar que esto no van a ganar, nosotros no vamos a vivir con miedo. Sí, claro, eso es muy bonito decirlo, sobre todo si eres von der Leyen, que sabes que la probabilidad de que a ti te pase es muy baja, pero díselo al ciudadano a pie. Díselo al que vive en un gueto que ha visto cómo su barrio ha sido reconvertido en un mundo que desconoces. En Francia, yo siempre pongo el ejemplo de Marsella. Estás en Marsella y te mandan fotos y dicen, estoy, qué sé, Argelia, y es imposible que digas... Estuve hace 3 años. ¿Estás hasta Marsella? Sí, pues es alucinante. Marsella, por la entrada principal y dije, ¿dónde estoy? Y eso, Marsella va a ser la primera ciudad europea con mayor porcentaje de musulmanes. O sea, que va a superar el 50%.
esto es lo que es Francia, esto es el resultado de las políticas migratorias y vamos, que nos acostumbremos a esto, pues desde luego yo no quiero vivir en una sociedad así. Pero bueno, que tenemos también a Biden. Sí, seguimos con el tema, aunque cambiamos de tercio, y es que Joe Biden, de nuevo, mueve ficha debido a esta crisis en Oriente Próximo, y es que el presidente de los Estados Unidos ya ha anunciado que mañana, 18 de octubre, viajará primero a Israel y luego también importante, a Jordania. Bueno, la visita, según analistas, busca por un lado mostrar obviamente ese apoyo incondicional a uno de sus socios principales en el panorama internacional, que es Israel, y por otro también negociar para introducir asistencia humanitaria en la franja, presionar para contener la respuesta israelí a los atentados, que aunque sea su socio, ya vimos ayer que le advirtió de que esa entrada sería peligrosa para el panorama internacional, y también evitar que el conflicto se propague por la región. Héctor, vamos a ver también el tuit de Joe Biden, donde anunciaba este viaje. Leo textualmente: el miércoles viajaré a Israel para solidarizarme frente al brutal ataque terrorista de Hamás. Luego viajaré también, como comentábamos, a Jordania para abordar las extremas necesidades humanitarias, reunirme con líderes y dejar claro, aquí atención, punto importante del tuit de Joe Biden, que Hamás no defiende el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Algo, Jano, que aquí mucha gente pone en duda. Bueno, pero eso es que tiene razón, en el sentido de que es cierto, bueno, no es que no defienda el derecho a la autodeterminación, sino que es imposible que se llegue a un acuerdo mientras esté Hamás en la ecuación. Grabamos con Alberto Garín, que lo tendrán disponible este sábado. Abordábamos no tanto la historia del conflicto, que ya hemos hablado mucho, y ya... Pues, con si Margallo no sería... mismo. Sí, con Margallo también lo hablamos, pero también lo hizo el propio Alberto. Y al final, o sea, lo que se habla es cómo se podría solucionar esto desde una perspectiva lógica y racional, ¿no? Hablamos también de Netanyahu, que quizá nosotros aquí en Europa pensamos que es un líder indiscutible en Israel, no lo es tanto, es más, es complicado que esa solución pueda salir si sigue Netanyahu. Habría que buscar, para que nos entendamos, un Isaac Rabin, que era el que hizo los acuerdos de Oslo del año 93 con Arafat, que por las dos partes había ese consenso que acabó asesinado Isaac Rabin. Es que el podcast de Alberto de este fin de semana es súper interesante porque ahí vemos como todos los que han intentado poner paz en este conflicto han acabado asesinados. Y claro, Isaac Rabin, muchos dirán, ¿este quién es? Bueno, era el ministro de Israel cuando firmaron los acuerdos de Oslo, acabó siendo asesinado, también líderes egipcios, jordanos. Esto no se pierdan el podcast del sábado, no hay que porque es súper interesante y también nos ayuda a entender qué deberíamos hacer, ¿no? Dices, Hamás es un problema, desde luego, pero Netanyahu también se ha convertido en un problema en el sentido de buscar la paz. ¿Y tenemos algo más, Javi? Sí, tenemos algo más, y es que ante esta extraña situación, peligrosa situación, también grave situación que vive obviamente Europa, pues el partido político Vox ha presentado una iniciativa importante para suspender, fíjense, la concesión, cito literalmente, de la nacionalidad española a los nacionales de países islámicos. Vamos a escuchar, porque así lo explicaba Héctor Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso. Hemos presentado hoy una iniciativa para pedir la paralización de todos los trámites relacionados con la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de culturas islámicas, para dotar a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado de los medios adecuados y para tratar de evitar cualquier acto relacionado con la exaltación del radicalismo islámico. Se está demostrando que aquellos que están cometiendo estos atentados proceden de dichas culturas y que son islamistas radicalizados. Nosotros estamos viviendo una situación verdaderamente excepcional, donde estamos sufriendo un goteo constante de atentados terroristas y no podemos comprometer la seguridad de los españoles bajo ningún concepto. Bueno, pues mientras otros partidos políticos miran a un lado, Vox da un paso al frente y propone esta iniciativa. Y lo que no sé, si han dicho, pues hay en culturas islámicas, pero ahí entra, por ejemplo, un malayo. Me imagino que sí. Pues claro, es un país musulmán. Habrá que especificarlo. Ya, es que no sé, porque esto de, claro, el mundo musulmán es muy amplio. Y entonces no sabemos me acuerdo que Trump en su época de presidente sí bloqueó la entrada de, por ejemplo, de Irán, también de Irak. Me imagino que irán por ahí los tiros. Aunque hay que mirar efectivamente a qué países. Claro, o sea, cuando decimos culturas islámicas, ¿a qué nos referimos? ¿No? Porque un malayo, oye, ¿qué te diga? De hecho, le puedo echar un ojo y la tertulia lo podemos Vale, comentar. pues sí, lo miramos y vamos a la tertulia, pero antes de ir con la tertulia y hablar de esto, que mira, va a ser la primera pregunta que le hacemos a Quintana Paz y a Miguel Rovira. Sí. Tenemos algo bueno, Javi.
Es Alegría. difícil, pero ayer lo prometí, así que he traído Sí. una noticia positiva. Como siempre nos presenta Primor, nuestro patrocinador principal. Primor, que es alegría, que es Felicidad. bondad y que es felicidad, ¿no? Hay Sí. que ir a comprar a Primor, que tienen muchas promociones, muchas colonias. Tienen me de encantan las todo. colonias, Oye, tienen todo. hasta peluquería, ¿Tú no algunos utilizas sitios. colonias o utilizas colonias? No, yo no soy de colonia, ¿Lo pero has sí que visto? utilizo desodorante que compro en Primor. Hombre, espero. Claro, Algo tienes que utilizar para oler mal. el desodorante. No, las colonias no. Nunca, Colonias no. no, nunca he sido yo de colonia. Y cremas y estas cosas es verdad que no. Bueno, la noticia... Bueno, de hecho, tú te maquillas, yo no. Yo sí me maquillo, pero porque yo ¿Qué utilizas? he trabajado toda la vida en televisión, estoy que acostumbrado. el maquillaje es de Primor. Es de Primor, es de Primor. Yo no. Cuando el otro día, No. no sé, un regimiento así. Te pones antibrillos. Antibrillo. Yo me resisto. Yo me acuerdo la primera vez que fui por primera vez a la televisión, me maquillaron. Oye, qué experiencia más traumática. Dije, a mí esto no me lo volvéis a hacer nunca más. Ay, y ya no. señor. Dice, pues que se te ven los brillos. Los brillos, Así. los brillos en televisión son terribles. Ya. No, y los focos estos que Por tenemos eso, aquí, macho. por eso. Bueno, pues así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, que nos enrollamos. Sí, vamos a la noticia positiva. del día. Héctor, pincha mi cámara, por favor, que hay que decir la noticia positiva como Dios manda. Un equipo de investigación de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, ha descubierto una nueva terapia eficaz, aquí lo importante y lo positivo, para luchar contra el cáncer de pulmón que lograría retrasar el crecimiento y también el desarrollo del tumor. Así que esta es la noticia positiva de este martes, patrocinada, Hanna, como siempre, por Primor. Oye, mira qué bien. Te ha quedado Que- perfecto. Que no hace falta Sí, que sí. deje de fumar, entonces. Bueno, tú deberías. Tú deberías. Tú deberías. Bueno, con estos avances médicos. Bueno, ¿quién sabe? yo siempre te lo he recomendado. Luego, porque Sí, luego se sí, arrastra, sí, sí. luego se arrastra en las canchas de tenis. No es puede verdad. correr y tal, No es, bueno. no es verdad. Y algún día lo grabaremos para comprobar que no es Ahora hay que cierto. grabar un partido, me parece bien. No, no hagamos el ridículo públicamente. No, no es Bastante verdad, lo hacemos es ya. verdad. Vamos ya con la tertulia. Vamos para allá. Pues arrancamos ya la tertulia y lo hacemos, primero de nada, Javi, sobre la noticia que contábamos que Vox pedía suspender. No es tan así, ¿no? Bueno, de momento el partido de Abascal no ha especificado nada con respecto a esos países que mencionábamos en las noticias del día, pero según he podido investigar, están asegurando que mañana, eso sí, van a explicar todo esto, ya que la idea, según he podido ver, es no suspender la nacionalidad, sino endurecer los requisitos para aquellos ciudadanos que vengan de países islámicos, que es muy diferente. Hombre, es que es muy distinto. Lo otro es 1.400 millones Claro, claro. de personas no pueden obtener la Eso es. nacionalidad. Esto sería endurecerlo, que a mí me parece, personalmente me parece bien. Y antes de, que esto lo hemos hecho fatal, no se presentó la confianza de Asco. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. No, Miguel vamos directamente Rovira. a los temas. Perfectamente, Hanna, buenos días. Sí, Yo es también me verdad. he quedado loco, pero bueno, digo... Sí, no, pues es que lo que ¿Sabrá? te Era el digo, nuevo estilo, el nuevo estilo, No, no. pasar de los tertulianos. la confianza da mucho asco. Nos invita a venir una vez estamos aquí y nos hace el vacío. Se celebra. Sabéis que no es así. Ya. Pero es verdad, es que no iba ya a hacer... No, claro. No hago promoción de mi libro. Ya sabéis que ahora está muy de moda que se ponen todo el mundo sus libros delante. A mí Sí, eso me parece un sí. poco mal. Entonces, pero en uno de ellos escribí, hablando de endurecer los requisitos, y ahora ya os pregunto, Ujú. os doy esta pequeña chapita, es, por ejemplo, Singapur. Singapur es uno de esos países que tiene, o sea, discrimina, y ahora si queréis hablamos de eso, de, oye, la inmigración hay que discriminar en el sentido de que, claro, no es lo mismo que venga un tipo de Portugal que venga un tipo de Marruecos o de Arabia Saudí, Bueno, por ejemplo. ya se discrimina, de hecho. Es decir, si eres iberoamericano tienes más facilidades. Efectivamente. Y tienes unas condiciones muy distintas que si vienes de cualquier otro lugar del mundo. Pues Singapur, que hace esto desde hace muchos años, el 17% de su población es musulmana. Luego hay que tener en cuenta que el 42% es budista, el 15% es cristiana, el 8% taoísta y el 4% hinduista. Vale, entonces, el gobierno de Singapur, ¿qué es lo que hace con los musulmanes? Porque, repito, 17% de la población. Punto número 1. No está permitido que existan organizaciones islamistas que funcionen al margen del control del gobierno. 2. Está prohibido que terceros países, que esto no ocurre, financien y construyan mezquitas en territorio singapurense. Punto número 3. Regularmente se envían a policías de paisano a las mezquitas para que se cercioren de que no se están dando mensajes yihadistas. Punto número 4. Las mezquitas tienen la obligación de presentar anualmente sus cuentas y detallar de dónde procede el dinero y en qué se gasta. El punto número 5. Las mujeres no pueden utilizar el burka en centros públicos, lo cual parece bastante razonable. Punto número 6. A las mujeres musulmanas se les otorga el derecho a divorciarse y son amparadas por la ley. El punto número 7, hay dos registros para los matrimonios. Uno es el ROM, con 2 M's, que es para matrimonios entre musulmanes. Otro es el ROM, con una M, que es para matrimonios civiles en los que una de las partes es musulmán.
Punto número 8, Mohamed Fatris bin Bankaram, que es hasta hace ya, bueno, esto cuando lo escribí era unos meses, ahora ya hace unos años, era el mufti de Singapur, la máxima autoridad islámica del país, tiene la obligación de presentar al gobierno quiénes son los que formarán parte de las Majlis Uggalam Islam Singapura, que es la institución que rige el Islam en Singapur. De hecho, ellos muchas veces dicen Singapura como viva Singapur. Y es el gobierno singapurense quien aprueba el nombramiento. Si el gobierno rechaza a algunos de los miembros, el mufti tiene la obligación de expulsarlos del consejo y presentar otros candidatos. Aprovecho para recomendar hay una conferencia de este mufti, por si alguno está interesado en escucharla, que la verdad que está muy bien, y ese es el Islam que sí que se puede asimilar. Y por último, lo más importante, número 9, para poder residir en Singapur, debes acreditar un puesto de trabajo, que dispones de fondos suficientes para tu estancia en el país en caso de ser despedido, y por supuesto, no puedes llevarte a toda tu familia si tu trabajo no te permite costear la vida de tus familiares. Vamos, lo que no hacemos aquí, en resumidas cuentas. Sí. Entonces, no sé cómo veis vosotros esta necesidad, desde mi punto de vista, lógica, de discriminar y endurecer según... Eso iba a decir, bueno, si fuéramos políticamente correctos no estaríamos utilizando la palabra discriminar porque se ve de una manera fea, ¿no? Estaríamos utilizando diferenciar o particularizar, sí. Pero bueno, ya nos hemos lanzado a llamar discriminar, es verdad, hay discriminaciones que pueden ser justas. A mí lo que me parece más interesante es el motivo por el cual se hace esto. De todas las medidas, así, oídas de prisa, solamente hay una que me rechina un poco, que es el hecho de que el gobierno tenga poder para meterse en consejos religiosos a decir quién sí, quién no, porque eso implicaría que algo que probablemente están deseando todos los gobiernos de izquierda en España, que es meterse en la conferencia episcopal a decir quién es obispo y quién no. Y obviamente me parecería terrible ese poder más añadido a todo lo que ya tiene el Estado. Pero, como decía, lo más interesante es el por qué. ¿Y por qué se aplica esto? A pesar de que el porcentaje de allí de musulmanes es mucho mayor. Porque en Singapur tienen claro que no quieren ser una sociedad mayoritariamente islámica o dominada por los musulmanes. Y es totalmente legítimo, teniendo en cuenta que el Islam no es solamente una religión, sino que también implica unas ideas sobre la política. Ese motivo es el que precisa, porque alguien podría decir, bueno, hay muchas diferencias entre Singapur y España, sí, pero ese motivo es totalmente aplicable ya no a España, a cualquier país europeo. Es decir, nos tenemos que plantear qué queremos ser. Sí. Queremos ser un lugar donde una minoría cada vez más mayoritaria y que, cuidado, no hace falta que sea mayoritaria, esto lo explica muy bien Houellebecq en su libro Sumisión, pero ha pasado siempre, lo cuenta también Taleb. Taleb muestra como con un 12% de la población ya empiezas a poder, si ese 12% es muy constante en la petición de algo, ya empiezas a controlar a toda, sí, porque a toda la gente. Masa social. Por la masa social le da igual. Sí. Claro, entonces, si tú tienes a un 12 que va a ponerse muy pesado con algo, por complacer a ese 12, a ese 15%, pues entonces ya puede tener mucho poder. Por cierto, a la inversa, era más o menos un 15% el número de cristianos que había cuando Constantino promulgó el edicto de Milán. O sea, los cristianos eran una minoría en el Imperio Romano, pero ya consiguieron en el curso de un siglo pasar de ser perseguidos a ser primero una religión tolerada y luego la religión oficial. Por lo tanto, un mínimo conocimiento de la historia, de la geopolítica, de las sociedades, nos dice quién forma una sociedad, determina muy claramente qué es esa sociedad. ¿Queremos que un grupo minoritario, como sabemos, muy empeñado en dominar la política, la domine? No, pues si no queremos eso, democráticamente el pueblo tiene todo el derecho de decir, pues vamos a evitarlo. Vamos a tomar medidas para que pase otra cosa. Hola, Miguel Ángel, es que tenemos última hora. Parece esto mentira, macho. Grabamos el editorial, sí, decimos que, y bueno, última hora, desgraciadamente, ya lo tenemos aquí. Según el diario La Razón, un hombre marroquí ha golpeado y ha intentado también apuñalar a una mujer por la espalda en el Prat de Llobregat, en Barcelona, al grito de Alá es grande. El agresor hizo, como comentábamos, proclamas a favor de Islam y ha quedado arrestado, eso sí, por los Mossos de Escuadra. Y es que, Jano, perdón, porque seguía bajando haciendo scroll por Twitter y en el Raval ha pasado lo mismo. Un joven herido, eso sí, no se menciona nacionalidad, tras recibir varias puñaladas que ha aparecido en la primera comisaría, la comisaría más cercana, disculpen, con severas puñaladas. Así que Barcelona está, como vemos, realmente mal. Y esto ya es una constante diaria. Pero este caso es por ataque, porque el segundo de momento no se sabe. Estoy atento porque se está investigando. Y sí, ahora cuando tengamos actualizaciones lo decimos, pero... La razón sí menciona que en el Prat de Llobregat el hombre es marroquí,
la otra fuente que es el Bueno, el ABC. Marroquí ya ha gritado a las grandes, Sí, o sea, a las eso no hay grandes, dudas. sí, El efectivamente. segundo es el que Y sí lo que hay otro de dudas. momento es un joven herido grave tras recibir varias cuchilladas. Pero no Pero sabemos Pues, más. Por desgracia, en Barcelona la Barcelona delincuencia podría- es tan alta sí. que puede ser. No Hay sé, muchos pero- candidatos, todos ellos, por supuesto, deplorables. De a Jovenlandia, que además esos- Jovenlandia es un nuevo territorio, Miguel. Es una región del norte de África. Mira, volviendo a lo que decías de Singapur, sí quería hacer un comentario. Evidentemente, ese tipo de requisitos son posibles en un país que no está salpicado por una policía moral que reparte una serie de etiquetas que condicionan la vida política. Eso es decir, un país serio. Este tipo de planteamientos son entendibles en tanto que los gobernantes de esos países comprenden que los seres humanos no son intercambiables. Y esto es algo que he visto en algunos liberales y marxistas que piensan que las personas son intercambiables entre sociedades. O sea, tú te puedes coger a un tipo de Singapur y traértelo a Orejilla de Sordete, o puedes cogerte a un tipo de Francia y meterlo en Islandia. Pues cada sociedad tiene sus particularidades, muchas de ellas estriban en la religión, y como es lógico, o sea, muchas de las cosmovisiones que mueven o movían esas sociedades en parte están condicionadas por una visión religiosa, punto. O sea, es lógico que los países busquen asimilar de alguna manera religiones o modos de vida o comportamientos que les son extraños. Básicamente porque te cambia todo lo que entiendes por sociedad. De hecho, esa crítica que tú haces y que yo comparto a algún sector liberal, que poco menos el ser humano es como una mercancía y es necesitamos 300.000 inmigrantes. Sí. Y da igual de dónde vengan. Hombre, da igual, ¿no? Son Claro. seres humanos. Cada ser humano tiene su particularidad. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Nosotros debatimos de cuestiones y nuestra forma de actuar, de pensar y de ser viene determinada por dónde hemos nacido. Es decir, si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, seguramente los 4 que estamos en esta mesa tendríamos una visión de la vida muy diferente a la que tenemos en la Pero actualidad. es que incluso ya no la religión, es que incluso el clima. O sea, hay países del norte de Europa. ¿Dónde sean, por ejemplo, las mayores tasas de alcoholismo y de suicidios? Pues En el norte. en los países nórdicos. Eso, por supuesto, evidentemente no tiene el peso que tiene la relión. No, pero pues, No, ¿hasta pero qué ¿Tú punto? crees que es por el clima o es por el luteranismo? Bueno, eso podríamos Bueno, discutir. abrimos ya que vamos a ir haciendo un repaso de religiones a las cuales vamos a ofender. Tú que eres filósofo, Es una broma, ¿eh? Era podrías una hablar pregunta. del No era una peso. broma, era una pregunta. No, no, Yo pero- solo pregunto. Bueno, pero incluso la filosofía. Tú que eres filósofo sabrías hablarnos de los filósofos países alemanes y cómo difieren de los mediterráneos, por ejemplo. Ese pesimismo que ya suelen llevar encadenado, esa no redención, ese Dios ha muerto. Claro, ese pesimismo también condiciona la vida de las personas. Y no es algo necesariamente religioso. Es, como digo, incluso No es una cuestión- climático, valga la redundancia. No, y luego está la cuestión cultural. Por ejemplo, Japón, que muchas veces se pone de ejemplo, que es ejemplo para algunas cosas, pero no tanto para otras. Tienen unos índices de suicidio y depresión Claro. brutales. Claro. Y es una cuestión cultural. Aunque en esto, curiosamente, por ejemplo, Japón es otro de los países democráticos con todas las credenciales y tal, que sí que aplica unas políticas muy Súper restrictivas. severas. Sí, O sea, que es un poco por romper esta tontería de que tenemos aquí de que diferenciar, o usemos la palabra, discriminar, a la hora de recibir inmigración no es una cosa rara. O sea, que lo raro sería lo contrario, que un pueblo diga, me da igual lo que pase con mi futuro, me da igual lo que pase con mis hijos, y yo simplemente pues estoy aquí un poco, pues eso, intentando cumplir las obsesiones morales, como decías tú, Miguel, de una especie de clerecía que se ha upado a dictarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Yo no sé si coincidís conmigo que el fondo del asunto, porque claro, cuando analizas en el fondo dices, vale, está por un lado el buenismo, ¿no? El rollo este multicultural. De hecho, hagan ustedes la prueba. Ponen en Google multiculturalismo y todas son imágenes de gente sonriendo, de diferentes razas. ¿De verdad? Haz la prueba. Sí, ¿En serio? O sea, ¿no ves? Sí, sí, Te lo sí, prometo. Y tienes ahí 100 imágenes, a los que no estén viendo, si están con el móvil no, porque entonces dejan de vernos a nosotros, lo hacen luego. Pero si los que están con la televisión... Si no están en directo pueden poner pausa. Y Bueno, eso verlo también. luego. Sí, si vuelven, sí, pero ya sabes que hoy en día en internet la competencia es salvaje. Y se van a, Y se van a ver, acaban en TikTok, Miguel Ángel, una cosa y se van a horrible. otra cosa. No os Pero vayáis, luego no os vayáis. hagan la prueba y entonces pones multiculturalismo, todo el mundo, gente feliz, sonriendo, tal. Vale, ese es el mundo utópico, que tiene esa cosa superficial. Pero si vas al fondo del asunto, no sé si coincidís, es que aquí no se discrimina en el sentido de que se nos dice que todas las culturas son iguales. Es decir, que es lo mismo un tipo de Ecuador, me da igual de Bolivia o de México que venga a España, que un tipo de Argelia, de Marruecos o no sé, el país que queramos nombrar. Eso es Son bastante- desiguales en dos sentidos. Primero, son desiguales, obviamente. En segundo lugar, son desiguales con respecto a España. Una es más similar a nosotros que la otra. Sobre la cuestión de Google, está relacionada. No es exactamente poner la palabra multiculturalismo, sino para que lo apunten en el blog y cuando después de buscar multiculturalismo, si alguien no lo ha hecho, busque hombre Feliz. blanco europeo. Sí.
Y en la cuarta o la quinta aparición son personas que no son blancas. Vamos, es un negro. A ver, O sea, esto lo hice con Díaz Villanueva una vez el día del libro, y él tampoco se lo creía y la gente ya empezó en el público. Pero bueno, si lo hacéis vosotros, lo veis, ¿no? Sí, sí. O sea que bueno, Google ya Bueno, y sabemos... luego hay uno que es básicamente la esclavitud, ¿no? Pues es un blanco europeo. Vale. Y hombre blanco europeo y sale la esclavitud de los negros. Sí, vale, entonces sí. esta es una de las imágenes. Esa es una de las imágenes también, pues también muy Es que no sé representativa si se ve. de lo que es el hombre Héctor, blanco ¿se puede europeo. hacer zoom con eso o te estoy metiendo en un lío? Es que tenemos aquí a nuestro querido Héctor, que claro, el pobre está todo cambiando Le planos y estás da igual. metiendo en un lío, pero se puede dejar, ¿no? Sí, mira. Pero para que vean que no estamos mintiendo. Ahí está. Esa es una de las imágenes que aparece en Google. Gracias, Mira Héctor. qué alta definición tenemos en Big One, Esto hija, ¿no? es una Se ve hasta, maravilla. vamos, hasta Pero los esto- poros. Yo lo que tengo que cortarme es el pelo y afeitarme. Me van a acabar deteniendo a mí. Esto Miguel. sí que es verdad que cierta parte de una gran derecha tiene culpa, porque hay mucha gente que entendía que para que el PIB subiera un 0,1% había que traer a 300.000 personas procedentes de otros países con los que compartimos bastante poco a cualquier precio. Es decir, pensaban esto, que las personas son sustituibles, que fuera de su entorno mantienen un comportamiento diferente, cuando no, cuando tú tienes unas características aprendidas, tú tienes unas experiencias y tú tienes ciertas reacciones a patrones sociales. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2015 cuando llegó la crisis de refugiados? ¿Qué es lo que hizo Alemania? Lo primero que hizo Alemania con todo ese torrente de gente, lo primero que hicieron los políticos de buena parte de la derecha fue apostar por bajar el salario mínimo interprofesional para asimilar a toda esa gente en el mercado laboral. O sea, ¿a qué precio? Es decir, estás trayendo personas de continentes, personas que vienen de guerras, probablemente criminales de guerra entre ellos, como así pasó luego, porque luego muchos de los Sí, luego terroristas... ha habido casos de refugiados que han atentado, sí. Y en eso mucha gente lo puede de alguna manera culpar a la izquierda, pero es que ha sido una parte de la derecha... Merkel ha sido, vamos, el exponente máximo en Europa de este tipo de políticas, que luego cambió cuando vio que la realidad... Sobre todo, al final cambian cuando ven que pierden votos. Bueno, o sea, no lo vamos a negar, ¿no? Lo hemos visto en los países nórdicos. Los países nórdicos, los mandazos de los partidos socialdemócratas o incluso de esa derecha que hablaba Miguel, cambiaron en cuanto vieron que, oye, que es que nos están comiendo la tostada, ¿no? Dicho lo cual, se puede apostar, o sea, se puede creer en que uno puede salir de su país en algún momento de su vida, ¿no? De hecho, está entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso nos da una cierta, bueno, bastante libertad, ¿no? Sí. Si nuestro país se convirtiera en una tiranía, por desgracia sería el único recurso, o quedarnos a luchar o tener que escapar. Pero por eso sí que hay que matizar algo que hace mucho Samuel Vázquez, el policía, lo conocéis, ¿no? Sí, Fue de hecho, le entrevistamos la en el habéis Liberal. entrevistado, De hecho, en ¿no? el Liberal, en Y el por periódico. culpa de esa En el entrevista periódico. que le hicimos en el Liberal se lo cargaron de la policía. Bueno, macho. sí, ha tenido un montón de problemas Pero por fue a decir raíz de ese eso, tipo de... Hubo muchas visualizaciones. Pero por dar, Sí, pero fue claro, una por dar putada para datos él. y por dar razonamientos. El libro que tiene, Pobrecillo. Don't Fuck the Fuck the Police, police, sí. es muy bueno. Lo Y tenemos que es traer. que es bueno ya no solamente en términos de datos, que lo son, Mm. sino de razonamientos a partir de los datos. Él ha hecho criminología, se ha puesto a pensar sobre estos asuntos, ¿no? En vez de lo que normalmente estamos acostumbrados, que es meramente a obedecer a esa clerecía que decíamos antes. Y pensando sobre esto, él insiste mucho en que la inmigración, el problema no es un inmigrante. O sea, yo tengo amigos, supongo que a todos nos pasa, tenemos amigos Claro. inmigrantes. Bueno, yo he sido inmigrante. Hemos sido inmigrantes, o sea, que el problema no es la inmigración o el inmigrante, Claro, ¿no? el concepto, El ¿no? problema ¿cuál es? El problema es cuando el conjunto de la inmigración se convierte en algo descontrolado, algo ilegal y, por lo tanto, no integrable. Este es el problema. Claro. O sea, cuando Respetar este es el la problema. cultura del país que te acoge. Es que es Claro. tan sencillo como eso. Incluso integrarte en un momento determinado. claro. O sea, a lo mejor si llegas con 80 años a Japón, pues te va a costar. Pero sería deseable que tus hijos, si se van a quedar en Japón, obviamente sean unos japoneses más. Estén integrados, ¿no? Tampoco ser unos japoneses más no significa que haya un modelo de japonés que todo el mundo cumpla, ya lo sabemos, ni tampoco de español, ni tampoco. Todos entendemos lo que es estar integrado y lo que es estar no integrado, estar en guetos, estar en barrios, estar en la delincuencia, estar en el mundo ilegal. Por eso también es mala la inmigración ilegal, pero no solo la ilegal, que lo es, por definición, porque no es legal, porque por algo están las leyes, sino también el hecho de que sea desbordada, aunque sea legal, aunque los contingentes que se traigan sean aprobados por el gobierno, que decías tú 300.000, tal, si es desbordada y por lo tanto no se va a poder inmigrar, también es un problema. Luego también está el problema de, no sé si, bueno, lo habéis visto supongo lo de Bélgica, 11 horas tardaron en abatir al terrorista, Bueno, que sí, dices, pero sí. ¿cómo puede ser con una motocicleta de 50, vamos, un scooter, macho? Dices, ¿cómo puede ser? Y luego el caso de Bélgica también lo vemos en el caso de Francia. O sea, a mí me da mucha rabia cuando ves atentado tal,
el terrorista fichado por la policía. Digo, pero vamos a ver, si este hombre está fichado, si la policía ya sabe quién es... Con antecedentes por terrorismo. Claro, o sea, dices, ¿cómo puede ser que ese tío... Dicen, es que vale, te pongo en el supuesto que es que justo ayer entrevistamos a Marga y entonces decía, es muy difícil porque piensas, oye, es verdad que muchas veces no sabes de dónde provienen, ¿no? Los inmigrantes ilegales, porque ya se encargan ellos de destruir la documentación y dices, ¿a dónde lo devuelvo? Pero coño, ¿para qué tenemos las cárceles? Bueno, o sea, me refiero, ¿para qué queremos las cárceles? que... Porque parece que el éxito es que las cárceles estén vacías. Pues, hombre, hay que tener claro, o sea, ¿qué mundo vivimos? Ese argumento se puede esgrimir si el tipo que sale ayer en Bélgica sale con un cuchillo y mata a 2 personas. Pero es que salió con un M16. Sí, o sea, sí. Un tipo el fichado, mismo gueto que el atentado de 2016 en Bruselas. Sí, el de Salab de Plan. ¿No? Sí, que fueron 2 en el aeropuerto y en la estación de... Sí. A mí entonces estaba recordando el otro día que cuando ocurrió ese atentado de Bélgica, ahora que lo mencionáis, perdón la anécdota, pero estaba yo en Alemania, cerca, en Düsseldorf, para un congreso. Me puse a comer, había llegado, estaba yo solo en un restaurante alemán, había al lado unos alemanes, nos pusimos a hablar y me dijeron, era el tema este, claro, no podíamos hablar de otra cosa y enseguida me dijeron, bueno, supongo que esto es a lo que nos tendremos que acostumbrar a partir de ahora. Yo me quedé diciendo, no, o sea, ¿cómo nos vamos a acostumbrar? Bueno, pues os confesaré que estos días me ha dado la sensación de que estamos ya acostumbrados a esto. Totalmente. O sea, ha sido, bueno, uno más, y entonces me he horrorizado recordando aquella conversación y lo ingenuo que yo era diciendo, no, a un terrorismo nunca se puede acostumbrar uno. Sí. O sea, por desgracia ya es bueno, es lo que nos pasa, pero bueno, ¿cómo que esto es lo que nos pasa? No, vamos a... O sea, yo recuerdo con los primeros atentados islamistas que al final decías, bueno, prestas mucha más atención. Luego al final, de hecho, esto se ve mucho en los medios de comunicación. Por la pérdida de novedad, simplemente. Sí, o sea, por la pérdida de novedad, pero antes era el titular, ¿no? El titular del día pues sería eso, que acuchillan a esta señora o... Bueno, entonces, ¿tenemos más información, Javi? No. Simplemente recordar que en España también pasó en Algeciras con un musulmán que estaba fichado por la policía y acabó matando al sacristán, efectivamente. Hace bien poco, creo que el año pasado. En enero. Justo. Pero estos casos que antes estaban como en portada y todo el mundo decíamos qué horror, qué terrible, ahora ya no es la primera noticia del día, ni la segunda ni la tercera. O sea, ya tienes que ir bajando hasta... También hay un poco de intencionalidad en eso, ¿eh? Yo creo que también los medios hay una intencionalidad de que esos problemas, cuanto son más visibles, hacerlos menos visibles. Lo que decías antes de Jovenlandia. Claro, un joven. Son siempre jóvenes. Más sencillo. Cuando se pixelan las caras de estos sospechosos, que bueno, oye, pues o pixelas o no pixelas. Lo que no puedes hacer es pixelar la cara de estos chavales y a cambio mostrar el cadáver del cuerpo el cadáver del chico que aparecía entre los trenes. Nosotros no hemos hablado de ese tema porque no hemos querido hacerlo, pero... hay que ser repugnante y miserable para utilizar las imágenes de eso y publicarlas. Pero bueno, hay muchachos. Pero ahí se ve la diferencia. En los medios de comunicación, claro, no solo las redes sociales, en medios de comunicación y también redes sociales. O sea, a fin de cuentas es una cosa vergonzosa. Pero eso que tú dices, bueno, con el chiquito este cuando estaba haciendo el besamanos el rey el otro día que... No es que fue el Plural o el Diario Público, son tan repugnantes que no los diferencio. O sea, para mí son lo mismo. Creo que esta vez era el Plural. Era, pues bueno, que hacían una radiografía completa de este chaval explicando de dónde tal, que digo, pero ¿qué clase de periódico es este? Una familia estupenda, por cierto, además los conozco. Sí, da casualidad. Y os fijáis además que uno de los adjetivos era, es que me hace mucha gracia lo de ultracatólico. Eso sí, nunca entendí. O sea, nunca se dice católico, no hay nadie católico en España. O eres nada o eres ultracatólico. Ultracatólico es que vas a misa. Católico es quien dice que es católico y ultracatólico cuando vas a misa ya, ¿no? O que hiciste la primera comunión. No, pero a nadie le presentan como católico. Pueden decir, pues este no sé, te conviertes en ultra cuando acompañas a tu abuela a misa o algo así. Ahí ya dejas de ser católico a ser ultracatólico. Sí, es verdad que eso es muy cierto. No, pero los detalles se esconde el diablo, o sea, en los prefijos, en las connotaciones. Entonces, tú escuchas la palabra ultra, o sea, ¿pero por qué es ultracatólico este tipo? Claro. ¿Pero qué ha hecho? O sea, ¿qué cosas hará para ser un ultracatólico, no? Qué malo es. Cuidado. Pero estos problemas que decimos en Bélgica, en Francia, en España, bueno, tenemos esta noticia que también es evidente que en España nos va a afectar. Hablando de soluciones, porque es evidente que las políticas migratorias, la multiculturalidad ha fracasado. O sea, este modelo es un fracaso estrepitoso. Ahora pagamos las consecuencias, pero todavía puede ser mucho peor de lo que estamos viendo. Y a mí me viene a la cabeza Francia. Hablabas de Houellebecq, que del libro de Sumisión, que para el que no haya leído, lo recomendamos porque es muy interesante. ¿Hasta qué punto esto tiene solución? Porque tú, Miguel Ángel, has apuntado algo que me parece fundamental. De hecho, en España estuvimos a punto del partido islamista de Ceuta, que entró por muy poquito, no entró en el Senado, por muy poquito. Es decir, esta gente, más allá de las diferencias que tienen, que es evidente dentro del mundo musulmán, y muchas, entre ellos se asesinan, y esto lo sabemos todos, en algún momento habrá partidos políticos que representarán ese porcentaje de la población. Sí, claro. Entonces, esto
es algo que va a ocurrir. Francia quizás era el primer país, ¿no? Y partidos a los cuales un partido que llevas desde el año 1986 sin sacar mayoría absoluta buscará su apoyo y a los cuales... No, es que es un gran ejemplo. Es que pasará, o sea, sí, claro, o sea, es que porque sí. podemos decir, no, pero bueno, quizá alguien no me ha entendido antes cuando dice, pero ¿cómo un 10% de la población Pues mira, puede ese marcar? ejemplo es Pues maravilloso. mira, 300.000 personas y 400.000 que votaron a Esquerra Republicana y a Junts están condicionando toda la política española. ¿Y entonces por qué? Porque hay ese partido cuyo nombre parece que quiero olvidar, el PSOE, que lleva sin ganar con mayoría absoluta desde el 86, porque en el 89 quedó empatado ahí. Es verdad que como se fue Batasuna, pues la consiguió. Pero bueno, que lleva décadas sin conseguir mayoría absoluta, va siempre a depender de todos estos grupos. Entonces, tenemos ahí un problema. Y por otra parte, aprovechando también lo que has mencionado de Francia, habéis hablado de Bélgica, hay que ser muy tontos para tener al lado países donde están funcionando tan mal las cosas y no hacer aquí nada. Estamos esperando a estar como ellos, que probablemente están en un punto en el cual ya Bueno, ni siquiera tiene sentido hacer algo. Cataluña pues No, es un no, buen no, adelanto. no, ¿eh? Cataluña es un buen adelanto, sí, eso es verdad. La tesis de Houellebecq era esto, que, vamos, creo que me leí hace tiempo el libro, pero creo que se basa en 2027, en un año bastante cercano. No, creo que ya, creo que era el año 23. La voy a buscar. O en el pero no- 23, sí, 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 bueno, sí, el caso es sí. que es un futuro próximo en el que la tesis, es una novela, ¿no? Pero la tesis de la novela es que no les harán falta ningún tipo de acto violento para llegar Claro, al poder, sino claro. que la mera mayoría de una población asimilada por el Estado va a ir condicionando gobiernos y en este caso incluso la presidencia de la República. Claro, pero pues, cuidado porque hay gente que les apoya sin ser, o sea, no son realmente el 51%. Simplemente es, que sean claro, un claro. grupo lo bastante grande Eso es. como para que otros muchos... Otro ejemplo, Que pregunten en se me Ceuta, ocurre. vamos, o sea. Sí, otro ejemplo, Irán. La revolución islámica en parte pilló desprevenidos se estaba luchando contra el Shah, pero en la oposición había socialistas, había demócratas, había islamistas. Pilló sorprendente que los islamistas, que eran solo una parte de la oposición, que tampoco, pues, que lograran acceder al poder, simplemente por eso, porque son los que tienen más clara la... Y también porque, por ejemplo, estos grupos religiosos tienen una cosa muy curiosa y es que es muy difícil oponerte a ellos. Quizá no apoyarles, bueno, pues durante algún tiempo pueda ser, pero oponerte directamente a ellos desde el minuto uno es muy difícil, porque tienes a todos estos locos que cuando te significas como opositor a tu grupo, te pueden matar. Sí, claro. Entonces, claro, es un grupo que tiene o los indiferentes o los favorables, y los otros muy poquitos. Esos indiferentes, a medida que este grupo crece, van diciendo, oye, pues me conviene pasarme, Sí. o al menos apoyar, o ser tolerado. Entonces, eso yo creo que de verdad que la novela lo describe muy bien. Sí, No es un proceso 2022. de que es Él que, habla de bueno, 2022. son 2022, ¿no? Él escribe- A mí él tenía escribe- la idea de que había pasado Claro, ya. es que él escribe la novela en 2015 y habla del Exacto. futuro, pero ese Sí, futuro es ya ha un pasado. futuro De un Sí, futuro que ya- para él muy próximo, ¿no? Sí. Más que para... Sí, bueno, pero- pero vale, que pero a ver. dices, para el que no lo haya leído, ese escenario que plantea Houellebecq del 2022, vale, a lo mejor es 2050. Sí, Pero sí. vamos, que es que eso es nada. Exacto. Es No, dentro de muy poco. Sí, y la pero solución en Francia, sí. que la solución en Francia es muy difícil en el sentido de que Yo creo que va a tienen estallar antes. Yo creo que pasaporte. 50 te estás pasando de... Yo creo que la cosa van a pasar cosas en Francia, no sé cuáles. Sí. No tiene por qué pasar, porque Houellebecq tampoco se el presenta momento como que un encuentre profeta. Pero van a pasar cosas graves en Francia pasarán cosas antes graves. antes No, del ya han pasado, 50, pasado hace poco, antes claro. del Pero un 40. mártir de verdad. Sí, algo, no, algo el niño ese que... que iba robando por las Claro, manos. Mataron a la policía a Sí, un no, pero- Sí, el joven chiquito musulmán. este. Me refiero a Sí. algo que quede grabado, algo que es especialmente violento. Mm. Cualquiera que haya ido a Francia o a Bélgica sabe que no tiene que irse a otro mundo para ver estas sociedades paralelas. Tú te coges el metro en el Jardín de las Tullerías, 15 minutos, y estás en otro mundo. O sea, sales en una parada en la que ni siquiera hay mujeres. Marsella, que lo comentaba. Bueno, Zona Marsella ya ni te verdad, cuento. nosotros estamos Lyon. hablando Una locura. Pero tú hablas con los franceses de Lyon y te dicen que hay zonas que quedan por perdidas. Mira, Bueno, también están las zonas estas no-wow. que eso cada es. vez Bueno, hay eso más. es en Suecia también. Mm. Lo que decían, o sea, a lo que iba yo es que no es solo quién llega al gobierno, sino la radicalidad de esa gente, porque sí que es verdad que la gente cuando llega a la política tiende a moderarse, pero este no es el caso. Es decir, porque van a venir aupados por una serie de señores que se han radicalizado aquí, que sus abuelos nacieron aquí y que ellos se han acercado a la yihad de alguna manera a través de internet, a través de la mezquita o de otros centros sociales. Bueno, Mira, bueno. en el año 2017 la Heritage Foundation publicó un estudio sobre los patrones de comportamiento o las ideas que tenían estas personas. Decían, ¿cuántos justifican el asesinato por tal? Pues era un porcentaje menor, evidentemente. ¿Cuántos justifican el lapidar a una mujer adúltera? ¿Cuántos justifican condenar por blasfemia? Pero condenar a muerte por blasfemia. Y los porcentajes eran escalofriantes. Os animo a buscar el estudio porque es brutal, ¿eh? O sea, Heritage Foundation tiene muy buenos estudios, luego también hace el de los países más capitalistas del mundo, o sea, donde hay más libre mercado o donde hay menos libertad económica, para entendernos. Volviendo a Está bien, Marsella, sí, Heritage Foundation.
Sabéis que el Papa ha dicho que no va a visitar ningún gran país europeo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo desconocía. Pues porque va primero a los pequeños, no sé, los pequeños serán los primeros, Vale. o los grandes serán los últimos, no sé. La cuestión es que el otro día visitó Marsella. ¿Ah, sí? Claro, con la cuestión esta inmigratoria, hace 2 o 3 semanas visitó Marsella. No, es que no Entonces, sé. como es jesuita, pues dice, no, cuidado, yo no estoy visitando Francia, estoy visitando Marsella. ¿En serio? Y entonces así cumplía su norma general Sí. y la incumplía. Pero lo curioso de todo esto es Pero la esto respuesta lo que digo de verdad. dio mucha gente preocupada por el problema inmigratorio. Que le dijo, es verdad, tiene toda la razón, no está visitando Francia, está visitando Marsella, Claro. que es un lugar donde por culpa de las políticas inmigracionistas que usted mismo ha ido a Marsella a promocionar, ha dejado de ser francesa. Pero ¿no? eso lo dijo el Papa, de verdad, me Que sí, soy bastante experto en tema Papa, créeme. Luego consúltalo y lo confirma. No me lo creas, me lo Pero dices tú. ¿cuál de las muchas cosas que he dicho? ¿Cuál es la que te produce...? No, eso dice, no visito Francia. Ah, sí, pero eso lo ha dicho con España. Con España, cuando le propusieron ir a Santiago, en el Jacobeo, dijo, bueno, pero si voy a Santiago, no a España, porque he dicho que no voy a ir a ningún país, Pero entonces eso vendría a Santiago por ser el Jacobeo y no es España. Y los nacionalistas gallegos, pues aplaudiendo, claro, viene a Santiago y no a España. Estamos sufriendo la tormenta perfecta. Pero bueno, ya que hablábamos, también estos días, relacionado un poco las protestas, no sé si habéis visto las protestas de este fin de semana, algunas de ellas escalofriantes, los gritos que daban mucha parte de los manifestantes, especialmente en Francia, Reino Unido y Bélgica. Que ahora Francia dice que va a prohibir las manifestaciones a favor de... No solo Francia, Jano, Alemania, Francia y Reino Unido ya han prohibido las manifestaciones de apoyo a Palestina, Lo que que- choca con esa multiculturalidad. Es una cosa ¿no? Porque surrealista, está tío, libertad- es que- Lo que no Con la sé- libertad de expresión, en musulmanes, y principio. luego rompes con esa idea de libertad de lo- expresión que sí debería haber en Europa. Lo Ahora que- debate. No, lo que no se puede es poner tronos a las causas y casos a las consecuencias. Es decir, tú no puedes apostar desde el año 2015, que es cuando comenzó la crisis de refugiados, por abrir la puerta a todo el mundo. No, y Y cuando antes. todo ese mundo, porque eso, el tercer mundo, llega y se asienta aquí, te preocupas por los resultados, no, amigo. O sea, el problema viene de antes, no cuando te llenan una plaza entera, te llenan la Gran Place, te llenan Berlín o te llenan la periferia de París de personas que apoyan que maten a cientos de personas en Gaza, Ujú. en un festival. Pero claro, es que como aquí somos mucho de primero damos manga ancha y después nos preocupamos, no es que no va así. Bueno, aquí en España los tenemos en el gobierno en vez de en las Bueno, Es plazas. una locura eso. O sea que en ese sentido, Claro. No, no. los tronos a las causas los estamos poniendo magnificentes. Total, O sea que total. No, cuando pero- pase algo, va a ser. Bueno, ya está pasando, ¿no? Claro. Se ha estropeado la relación diplomática con Israel. Tampoco es que hayamos ganado por el otro lado muy buenas relaciones no. diplomáticas con otros. Bueno, con Marruecos sí. Con Marruecos. Bueno, Marruecos, más que hemos ganado, Marruecos ha Yo diría ganado. más que Ha dicho- Marruecos ha ganado, ganado bien. Una claro, relación de claro, dependencia claro, más que Marruecos de... sí, Marruecos sí que ha ganado. Obviamente Marruecos ha ganado. Marruecos Que ha debería ganado ser nuestra mucho. prioridad, por cierto, número 1, creo yo. O sea, y Marruecos, digo. Sí, sí, O sea, sí, es sí. verdad que los que dicen, bueno, es que este asunto en Oriente Medio es complicado, no deberíamos mezclarnos, de acuerdo, pero lo que no podemos es no deberíamos mezclarnos demasiado. Vale, sí, no vamos a ser, de España no depende la paz en Oriente Medio. No, en eso estamos todos en eso de acuerdo. estamos de acuerdo, Claro, sí. entonces tampoco tenemos que tener un papel súper protagonista. Ahora bien, hacer justo un papel que perjudica nuestro problema geoestratégico número 1, que se llama Marruecos, Sí, sí. porque... Y luego también hay que sumar, oye, que Sánchez es el presidente rotatorio ahora mismo de la Unión Europea. Sí, bueno, pero eso ya... Que- O sea, yo que lo doy por dices- descontado, que va a hacer una presidencia absolutamente patética, ¿no? Ya, pero que esto, a ver, yo entiendo que aquí nosotros la política internacional, España siempre ha sido un país que la ha despreciado bastante, Totalmente. incluso los propios gobiernos. Yo te diría que el gobierno de Aznar, en su segunda legislatura, fue cuando más enfoque, y también Felipe González, esto también lo tenemos que Y le reconocer. salió mal, de hecho, esa apuesta, porque esa apuesta fue meterse en el eje atlántico con Estados Unidos, la famosa foto de las Azores, y fue probablemente una de las cosas que desembocó en lo que, junto con el 11M, lo que desembocó. Justo en esa época, es una encuesta que miré en aquella época, no la he vuelto a ver, no sé si la hay, del Instituto Elcano, como la miré por aquel entonces, normalmente queda desactualizada, pero ya que lo has citado, ahora queda oportuna. En aquel momento, no creo que haya cambiado mucho, se había preguntado en muchos países su interés por la política exterior, lo que decías tú. España sería el segundo país del mundo con menos interés en política es muy exterior. fuerte. El número 1 era Suiza, que entiendo que tiene unas Claro. condiciones geopolíticas Vive y de todo tipo totalmente diferentes. Que están en las montañas, que Sí, tiene sí. Italia, Francia, que no, y Liechtenstein, que no parece que le vayan a invadir. O sea, No. tiene una situación como para, bueno, pasar un poquito del resto del mundo. Pero España, que está
al lado, en la frontera con más diferencia de Producto Interior Bruto de todo el mundo, la que hay entre España y la que hay entre Marruecos, entre España y Marruecos. No sabía eso. Ceuta y Melilla y Marruecos. Sí, o sea, es el bajón más fuerte que cruzando la frontera se produce en estos términos. Estamos además volcados hacia Iberoamérica, por otra parte, o sea que nos tenía que importar un poquito el resto del mundo. Estamos eso, al lado del Mediterráneo, con lo que nos tenía que... Y estamos, pues oye, en Europa quieras que no, pues es de locos, es de locos. Los tronos, vuelvo a lo de los tronos que decías tú. Los tronos que estamos instalando por todas partes dan miedo. Pues imagínate los cadalsos. Sí. Sí, pero es verdad que eso a la gente le da exactamente igual, pero bueno, esto a Sánchez desde luego que le ha perjudicado en el sentido de que si quería optar a algún cargo de índole internacional, está caput. Lo cual es malo para España porque no se los llevan a otro lado. Sí. Bueno, también yo no creo que falte algún abrevadero de la ONU, Sí, en el que recalar, ¿eh? Los abrevaderos están, pero si te portas bien. ¿Habéis visto los países que se han elegido el otro día para los voy a leer. Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Lo he visto esta mañana. Los voy a leer. Es que todo el mundo pensábamos que era una cuenta parodia. Es que ahora, ¿sabes lo que pasa? Que como ponen el tema en Twitter, pagas si tienes el verificado, ya no sabes si este ha pagado o es una cosa de verdad. Alucinante. Lo voy a buscar. Ay, es que no lo encuentro. Bueno, vosotros os está sorprende eso. Cuba, está Qatar, efectivamente. Es una cosa China, surrealista. por supuesto. Sí. O sea, todos los... No lo encuentro, macho. No, pero más fácil. Bastiones de los derechos humanos. No os tenéis que ir tan lejos para los sacralizados derechos humanos y su relación con gente cuestionable. Aquí, en España, en el País Vasco, en el Parlamento Vasco, Josu Ternera fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, eso ha pasado aquí, en los años 90. Yo, sinceramente, creo que la expresión, aunque esto es meternos en cuestiones filosóficas, a lo mejor un poco de más. Los derechos humanos ya están demasiado pervertidos por todo tipo de cosas. O sea, es difícil recuperar la noción de derechos humanos cuando toda la purria mundial, toda la purria nacional se erige y es elegida y es certificada como los defensores de los derechos humanos. Creo que hay un debate que te va a gustar. Yo tengo la opinión de que los derechos humanos sacralizados no son una forma paradójicamente desacralizada de los valores del cristianismo. Es decir, los valores del cristianismo que habían perdurado en Europa y que habían hecho Europa de alguna manera lo que era, se institucionalizan y se hacen política y por eso se han ido deformando tanto. Claro. Creo, es una teoría así. Hombre, no. A mí me parece muy razonable. O sea, en un primer momento pareció que era una manera de que ese legado cristiano se convirtiera en un legado o en un principio internacional. Y en ese sentido se miró bien. Sí. De hecho, uno de los protagonistas, lo que pasa es que voy a citar a una persona muy controvertida hoy en día, pero en su momento muy exitoso y muy famoso y potente como pensador. Uno de los protagonistas de la redacción de los derechos humanos es un pensador católico clave del siglo XX como es Jacques Maritain. O sea, que estaba ahí detrás. Es verdad que él mismo dijo, nos pusimos de acuerdo en qué derechos poner, no nos pusimos de acuerdo en cuál es el fundamento. Y entonces dejamos solamente ahí los derechos y el fundamento, bueno, pues que cada uno piense que el fundamento es el que sea. Claro, si yo pienso que el fundamento es este y tú piensas que es probablemente las consecuencias que extraigamos luego sean muy diferentes y al final el proyecto salga mal. Y mira, aquí quería hacer un apunte respecto a esto. Mucha gente piensa que la guerra, la yihad que hacen es contra sociedades europeas per se, pero es que la guerra es contra Occidente. Nosotros, que vivimos en una burbuja de oro, estas cosas nos chocan, pero hay valores inherentes a nuestras sociedades, el valor de la piedad, por ejemplo, o el valor del perdón, que no damos precisamente el valor que tienen porque hemos nacido con ello. Pero un ejemplo de ello, China, por ejemplo, cuando te llegan esos vídeos de internet, ha atropellado a una persona y pasan personas y nadie la atiende, eso también es el fundamento de la sociedad. Y eso es también con lo que se está en guerra, porque quedan resquicios de eso aquí todavía, a pesar de toda la propaganda, todavía quedan. O sea, que hay una bola por la calle y la gente para. Claro. Contra eso también se están. Pero eso es clave en el día a día, además. O sea, eso que no están las leyes, todos estos que están obsesionados con hacer leyes que castiguen todo, se olvidan de esto. Normalmente, de hecho, las leyes vienen a sustituir esta confianza social, esta cordialidad, pues el hecho de que te caigas en la calle y alguien te ayude, el hecho de que un día se te haya olvidado un billete de tren y si se te ve muy desesperado, pues a lo mejor te dejen pasar, porque se fían de ti de que luego lo vas a pagar. Todos hemos tenido experiencias bonitas de ese tipo, porque son experiencias de una sociedad en la cual unos confiamos en otro. Por supuesto, siempre habrá alguno que se aproveche. Pero mientras que se mantengan en términos pequeños, pues todos vivimos mejor confiando en el vecino, en el prójimo, en el que te encuentras por la calle, en el desconocido incluso. Sí, pero para vivir en ese tipo de sociedades necesitas una sociedad vertebrada y no invertebrada, es a lo que vamos, que si os parece, la próxima semana podemos hablar, que me parece un tema muy interesante. Más allá, hemos hablado de los problemas de seguridad o los problemas terroristas, de la multiculturalidad, pero para mí hay otro que es todavía más importante.
y es cuando tú borras de identidad o de valores comunes o de símbolos comunes a una sociedad. A la propia. ¿Cómo Correcto. se sustenta eso? Pero ¿cómo se sustenta? van juntos. O sea, tú borras la identidad de una sociedad para que pueda venir cualquiera y aquello parece pero que es un entonces, gris. si no tienes Sí, una sí. sociedad que tenga unos pilares en los que se reconozca, que me da igual que sea la bandera, el himno, la institución monárquica, lo que tú quieras, me da igual, la democracia incluso, lo que quieras, vale. La Constitución. La Constitución, me da igual, lo que tú quieras. Si no tienes eso, ¿cómo consigues que esa sociedad pueda funcionar? Pero bueno, esto ya lo dejamos para la próxima semana, que nos vamos de tiempo. Mil gracias, Miguel Ángel, que hacíamos 2 semanas que no te veíamos. Sí, Eso no puede sí. ser, ¿eh? O sea, Eso no puede ser. O sea, te permitimos una, pero 2 ya es un exceso. Y Miguel Rovira, a ti, desgraciadamente, no. Pues te voy a decir una cosa, amenazo con volver. O sea que mala suerte no haberme Y invitado. poniendo la elegancia que siempre Bueno, claro, dice, o sea, ¿eh? poniendo Ojo. cierta etiqueta, alguien tiene que hacerlo. Sí, por eso es supuesto. verdad. Sí, porque quiere mantener la nosotros- identidad de la Claro, claro, ¿no? es O sea, él es verdad. el que permanece, otros venimos, nos vamos, somos más liberales. No, además me siento aquí. O sea, Sí, además sí. de aquí me pongo especialmente agresivo. De Sí, hecho, especialmente doy fe. El otro día quiere La estar tierra, aquí. la importancia de la tierra. La importancia del arraigo, hombre. El arraigo. Para la nacionalidad necesito arraigo. Joder, pues aquí está. Coño. Pues te veo la próxima semana, Miguel, y a ti, Javi, te veo mañana. Hasta mañana, Jaro. Y a todos ustedes les veo mañana. Quedan emplazados a una nueva entrega en libertad a las 9 de la noche en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.